Conversación muy interesante para conocer si hay brujas o no en América Latina. ¿Y a qué se refiere con este nombre tan llamativo la autora de este libro, María Teresa Fuentes, quien es además doctora en literatura latinoamericana, matrona, vicepresidenta y miembro fundador del Museo de las Mujeres de Chile? ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, bien. Un saludo muy cordial a ustedes y a todas las personas que están siguiendo el programa. Muy contenta de estar acá. Sí, nosotros también de poder conocerla, de conocer también su segundo libro y partir preguntándole a propósito que hoy día es el Día Internacional del ebook. ¿Lo tiene este libro en versión digital o no? Está en versión digital. Es una editorial argentina. Una editorial independiente que sobre todo edita libros relacionados con mujeres y feminismos, muy potente y también lo tiene en ebook. Sí. ¡Qué bien! Muy bien, entonces acorde al Día Internacional del ebook para leer en formato digital o físico, pero físico está precioso. Yo sé que no hay que juzgar los libros por su portada, pero es una maravilla. Y qué interesante la bajada del libro, ¿no? Brujas en América Latina, lecturas feministas de un legado de resistencias culturales y políticas. María Teresa, cuéntenos acerca de este libro. Bueno, yo durante toda mi vida académica seguí mucho la historia de las mujeres. Como tengo un lazo especial, ¿no? Desde ya la profesión de matrona te lleva a compartir la vida de las mujeres en dimensiones que tocan al final su vida entera. Y luego, cuando seguí la especialidad en literatura, una de mis áreas de estudio eran textos y discursos coloniales y la otra era género y feminismo. Entonces, convergían, ¿no? Y fueron convergiendo siempre y por eso seguí la historia de las mujeres a lo largo de los siglos en América Latina. Y por otro lado, me atraía mucho esa figura porque es una figura atractiva, pero al mismo tiempo muy ambivalente, ¿no? Está cargada de signos negativos. La bruja es una mujer vieja, fea, mala, asociada al demonio, ¿no? Que hace mucho daño, en fin, que está siempre como al margen de todas las comunidades. Sin embargo, al estudiar la historia, lo que una ve en América Latina es que son mujeres que simplemente practican artes o saberes de las culturas originarias, es decir, saben de medicinas, de herbolarias, son las parteras, son las que conectan con el mundo terrestre, con el supramundo, ¿no? Tienen una función también cultural, ritual y de conservación de las culturas. Entonces dije yo, las brujas en América Latina definitivamente son distintas de las brujas europeas. Y eso quería preguntarle, la carga semiótica también que tiene el concepto de bruja, porque por lo menos aquí en nuestro país, no me atrevería a decir en Latinoamérica o en otras partes, pero aquí tiene una carga negativa el concepto de bruja. La mujer bruja, oye, esa bruja. En cambio, te están brujeando. En cambio, el brujo, no, es que como el capo, el pillo, el no sé, el caso del hombre. Claro, es una suerte de sabio. Exactamente. Claro, ¿Cómo vivimos acá, particularmente en Chile, este concepto de bruja? Bajo el estigma, normalmente bajo esa imagen negativa y como una suerte de descalificación, ¿no? Pero no es de extrañar, digamos, ¿no? Porque las brujas, las así llamadas brujas, ¿no? Yo el primer planteamiento que hago en el libro es que las brujas no existen, no existen, no son unas mujeres que tienen unos poderes extraordinarios así como para, no sé, pues, invocar las leyes de la naturaleza y manejarlas a su antojo. No es eso. Simplemente las brujas en nuestra historia, y ese es el punto importante que la diferencia de la bruja europea, es que llega con la colonización, ¿no? Las brujas no existían antes de la invasión hispánica y de la conquista, porque era un imaginario europeo. Sin duda que en América Latina existía el mal, el bien y todas esas cosas, pero
no bajo la concepción. Aquí habían curanderos, aquí Claro, habían machis. Claro, exacto. El concepto de bien, mal, demonio es un concepto cristiano. Sí, aquí habían Entonces chamanes. claro, entonces eso se proyecta acá y demoniza a una mujer que simplemente, como decíamos, era una mujer que conocía y conservaba elementos de la cultura. Bueno, y la influencia colonizadora o también la influencia norteamericana, si se quiere, en el resto de Latinoamérica, no solamente, me imagino, se ve reflejada en este concepto de bruja. Me gustaría preguntarle, María Teresa, por las diferencias que existen en el feminismo latinoamericano versus las otras corrientes feministas del mundo. Esa es una pregunta valiosísima porque ocurre también algo semejante con el caso, la figura específica de la bruja, ¿no? Tendemos a proyectar las reflexiones o la historia, ¿no? Las etapas de la historia del feminismo europeo en América. Y América es un continente extremadamente grande y diverso, ¿no? Entonces el feminismo latinoamericano tiene un desarrollo propio, distinto del europeo, y que no es copia o copia retrasada, digamos, ¿no?, de las etapas del feminismo europeo. Es algo que tiene una visión, ¿no?, de la realidad de las mujeres y de las relaciones de poder, porque no nos podemos olvidar de que el feminismo simplemente es crítico de unas relaciones de poder que margina a las mujeres o que establece un orden social, ¿no?, que es demasiado estratificado y demasiado limitado para distintos grupos de distintos pensamientos. Entonces, esa historia es diferente en América Latina porque viene marcada precisamente por las imposiciones coloniales. Aunque digamos, bueno, pero ahora estamos en el siglo XX, ¿qué importa eso? Es una historia antigua. Pero lo fundamental del orden colonial es un orden colonial moderno, capitalista, heterocentrado, eurocentrado y extractivista. Claro, sí. Claro, si en algún momento en la historia de la humanidad, claro, se empezó a construir la sociedad humana en torno al concepto machista, el concepto también de los hombres, cómo iban mirando o cómo iban construyendo una sociedad. Algo que esperemos ahora de a poquito se vaya rompiendo, hemos avanzado un poco, pero preguntarle también con respecto a eso y este concepto de brujas en el libro, porque la carga negativa no solamente está en el nombre, sino que en el concepto de mujer. Sí, sí. En una época donde la mujer que sobresalía, que tenía más capacidades, además de ser minimizada, era objeto también de apuntarse, no, esta tiene convenio con el más allá o es una bruja, porque no se permitía a esa sociedad entender que una mujer pudiese tener algún tipo de opinión, de visión, de idea, de innovación, y eso también es una carga importante que se carga hasta el día de hoy, siento yo. Sí, sí, exactamente. Por eso el libro hace una síntesis ¿no?, de algunos casos emblemáticos, sobre todo de América del Sur y Caribe, para no olvidar, digamos, toda la presencia afro, ¿no?, y afrodescendiente en América, que también cae mucho bajo estas categorías, pero con una visión de presente. O sea, me aproximo a ese tema para vincularlo con la situación del presente, que tú hacías alusiones, ¿no?, a que todavía permanece ese imaginario, pero también porque siento que tiene mucho sentido para las jóvenes de hoy. Hay que recordar que en cada marcha feminista o en cada demanda, digamos, ¿no?, sobre todo masiva en las calles de mujeres, aquí o en cualquier otro lugar, incluso del mundo, siempre hay pancartas que dicen: somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. ¿Sí? Entonces yo dije, sí, no tiene sentido solo para mí, digamos, no leer desde este presente nuestra historia, sino también para todo el colectivo. Y entonces hice ese vínculo saltándome desde el siglo XVI a lo que ocurre hoy día y a las resignificaciones. Eso es muy importante. Aludiendo a lo que tú decías, las resignificaciones de esa figura demonizada, ¿no?, que encarna todo el mal, todo lo maligno, todo lo que amenaza a las sociedades, cuando en realidad eran mujeres
Era la amenaza del machismo, ¿no? Era la amenaza del machismo y sobre todo del colonialismo, ¿no? Que era extremadamente violento. Entonces, simplemente sobrevivir a eso y transmitir oralmente o de alguna manera con otros códigos que no necesariamente eran la palabra, esta historia borrada, desconocida, porque se conoce muy poco, digamos, ¿no? De esta historia. Aún así logran transmitirle, podemos ir desbrozándola, ¿no? De distintos archivos, documentos, pero que tiene sentido hoy porque la violencia, los fundamentos, ¿no? De las sociedades coloniales y postcoloniales mantienen un régimen de pensamiento, de racionalidad y de estratificación social que mantiene las marginaciones de mujeres y de otros grupos minoritarios. Claro, porque esto finalmente tiene que ver con un tema casi de castas, ¿no? Es Claro. un tema social mucho más amplio que únicamente mujeres, feminismo versus patriarcado. Acá estamos hablando de un colonialismo que, como bien decía María Teresa, margina a mujeres, pero también a otros grupos. Claro. Y dentro de esos otros grupos nos encontramos con hombres, con mujeres, con diversidades sexuales, con distintos segmentos también en términos socioeconómicos. Pero ¿quiénes son o quiénes han sido estas brujas en Latinoamérica? ¿A quiénes vamos a encontrar como protagonistas de este libro? A quienes vamos a encontrar son mujeres que por distintas razones, ¿no? Han en general quedado solas o han elegido quedar solas, es decir, son desobedientes a los mandatos del género, ¿no? Que valoran una mujer que se casa, que tiene hijos, que ejerce solo roles domésticos, ¿no? Y estas son mujeres que salen de ese marco porque en sus culturas originarias, las más antiguas, esas no eran los ámbitos, ¿no? De las mujeres en sus comunidades. Tenían también otros roles de liderazgo, de formación, ¿no? De nuevas generaciones, etcétera. Entonces salían de esos roles tradicionales, se sentían incómodas y rebeldes frente a esas asignaciones negativas que se hacía de la mujer que escapaba. Encontramos también, lo mencionábamos delante, a mujeres que manejaban medicinas naturales, a las parteras, ¿no? Siempre acusadas de aborteras, a mujeres que simplemente querían ganarse la vida y que por distintas razones habían quedado solas, y una mujer sola en los tiempos precoloniales e incluso, ¿no? Durante el siglo XIX y parte del XX, son inmediatamente marginalizadas y tienen muchas dificultades porque no tienen ninguna autonomía económica si no dependen de un hombre. Entonces eran mujeres que simplemente se buscaban la vida y para eso hacían estos servicios, ¿no? De adivinación, de orientación en problemas amorosos, como todavía de repente un poco se ve, ¿no? De aplicación de técnicas que eran muy ancestrales, ya sea de las culturas africanas o de las culturas indígenas, para saber qué te espera para el futuro, cómo manejar. Y lo que quiero destacar muchísimo eran mujeres que acompañaban a mujeres que sufrían violencia en el hogar. ¿Eran los espacios en los que se les permitía a las mujeres también generar algún tipo de ingreso? Sí. Porque, sí. claro, quizás al día de hoy dedicarse a lo que estamos comentando no es claramente la única alternativa que tenemos las mujeres en el mundo laboral, pero sí lo fue. Pero sí lo fue porque tampoco había muchas alternativas. Exacto, ¿no? era eso. Claro. Muchas veces, bueno, la prostitución, sí, ¿verdad? Sí. Y los espacios que los hombres permitían que las mujeres ocuparan dentro del mundo laboral, pero siempre subyugadas, siempre con el permiso de, ya sea de los padres o del marido, porque tampoco estaba la apertura, yo creo que... Bueno, acá en Chile cambió hace poco, no tanto esa ley de dejar de depender de la decisión del marido. Y claro, y no tener lo otro que afectaba mucho a las mujeres, como digo, incluso hasta el siglo XX, es no tener la propiedad de los bienes, ¿no?
Entonces, sin eso, sin poder heredar los bienes, sin tener poder para administrar los bienes, aunque fueran legalmente casadas, las ponía, si el marido moría, inmediatamente prácticamente en la calle o en la dependencia absoluta. Bueno, y eso hizo que muchas veces, hasta el día de hoy, lamentablemente, mujeres estén sometidas al yugo de una relación violenta por no tener esa independencia, no poder hacerlo. La violencia económica. Exactamente, que tanto lo hemos aprendido y cómo ha ido ampliando el concepto de violencia. Pero estaba pensando también que las sociedades son bastante extrañas, porque incluso en medio de la época en la cual se rechazaba toda esta segregación racial, donde hubo campañas internacionales contra el apartheid, por ejemplo, en África. De todas maneras, separadamente, mientras algunos discutían o proponían que tuviesen espacios en comunes, de todas maneras la sociedad tenía espacios separatistas con las mujeres, donde había lugares donde solo entraban los hombres, donde había lugares donde las mujeres no tenían permitido entrar, y el ojo siempre estuvo puesto en lo racial. Sí. Criticando lo racial. Sí. Pero hasta el día de hoy hay espacios donde las mujeres tienen, la Iglesia Católica, ¿para qué hablar? No pueden entrar en un espacio a lo mejor un poco más amplio. Perdón a los católicos, simplemente estoy poniendo un datito sobre la mesa. ¿Qué hay con eso en nuestra sociedad? Bueno, hay muchos espacios de homosocialidad, ¿no? Donde los hombres se encuentran... no hay que olvidar los clubes de señores, digamos, claro, por una parte, no sé, Club de la Unión, sí. Todo, claro, no se podía ingresar. Hasta la hora. Hasta ahora, exacto, en los que no se puede. Mujer no puedes entrar. Sí, no puedes entrar. Los clubes de Toby, digamos, es más en la cotidiana, profesiones donde todavía está el fútbol, que recién se ha abierto. Y entonces son espacios no solo donde la entrada, digamos, de las mujeres está negada, sino que donde se reproduce el poder entre varones, digamos, ¿no? Porque se transmiten las claves de como... En la política muchos años. Muchísimos años ahí. Los cargos de poder dentro del mundo privado, el fenómeno del techo de cristal, donde si bien puedes entrar al mundo laboral, puedes entrar a trabajar a determinada empresa o industria, siempre va a haber un tope que tu compañero hombre no tiene. Donde él sí va a poder entrar a ese selectivo grupo de personas que coincidentemente son hombres. Y por eso no me deja impresionar eso, que todavía se critique el tema de la segregación por raza, por situación económica, que todos deberíamos ser iguales, pero todavía hay espacios donde las mujeres no pueden entrar. Y donde solo las mujeres exigimos entrar. Y eso a mí me genera también, no sé qué opinión le merece, pero a mí me llama mucho la atención, María Teresa, que estas sigan siendo demandas solo de mujeres. Claro. Que a los hombres no les parezca importante. A mí me parece importante. Sí, y lo otro que sucede, y es muy complejo, como ustedes dicen, es que si logran entrar mujeres, sigue predominando un estilo como masculino de... Tiene que masculinizarse la mujer, masculinizarse, claro. Sí. Y ahí no se gana tanto, digamos, ¿no? Si vamos a limitarnos a eso, ¿no? Muchas colegas, ¿no? Que han abierto mucho espacio para integrarse en los campos de las ciencias, por ejemplo. Hay algunas ciencias que están mucho más limitadas a la entrada de mujeres que otras. ¿Le costó a usted ser matrona en esa época? No me costó. En ese tiempo, cuando yo estudiaba, la carrera se venía reabriendo, ¿no? Después de muchos años de receso. Entonces, no fue difícil, pero después, afortunadamente, se fue abriendo también para varones la carrera. Sí, antes era solo para mujeres. Es que la matronería generalmente se asoció a las mujeres a propósito de las parteras de las que hablábamos, ¿no? Fue como un área de la ciencia que se aperturó y siempre se asoció al género femenino, porque este patriarcado o colonialismo le hace daño también a los hombres. Aquel hombre que quería ser partero era mirado mal. Claro. O sea, no se le permitía tampoco la entrada. Sí, y hay un aspecto bien interesante que tiene que ver con las brujas, ¿no? Que está detrás de toda esta historia, y es que la universidad, por ejemplo, es una de las tantas instituciones modernas, ¿no? Las universidades no existieron siempre, digamos, ¿no? Empiezan a finales de la Edad Media,
por ahí por el siglo XIII, y en Europa. Y las universidades, esas universidades, ¿no? Cuando se fundan las universidades, hacen de la medicina una especie de carrera, ¿no? Y niega el acceso a las mujeres desde aquella época, ¿no? Existiendo a la fecha muchas mujeres que eran médicas propiamente tal, digamos, ¿no? Con una sabiduría y unas propuestas y unas búsquedas, ¿no? Realmente magistrales en esas áreas, pero se negó su presencia, no se editaron sus libros, a pesar que se usaron en la formación después de médico, y desde aquellos tiempos que las mujeres quedaron fuera de la habilitación reconocida para el ejercicio de la profesión, incluyendo de partera. Y es por eso que es tan importante seguir leyendo, aprendiendo, interiorizándose con este tema. María Teresa, agradecemos enormemente esta conversación, también su visita, y preguntarle finalmente dónde podemos encontrar este libro. Bueno, este libro en nuestro IG, el Museo de las Mujeres, estamos dando los datitos de dónde lo pueden adquirir. Es un libro hermoso. Yo di por 3 años en una plataforma de Buenos Aires un curso que se llama Brujas en América Latina. Recogí muchas experiencias y quiero agradecer especialmente una de las alumnas que está terminando ahora un posgrado a raíz de todo lo que conversábamos y madurábamos en este libro en la UNAM, ¿no? Postuló con ese proyecto porque ella es artista e ilustradora y entonces ella seguía la misma historia, pero desde el punto de vista de las representaciones visuales de las brujas en América Latina. Y en América Latina, como ustedes pueden ver, está muy ligado a la naturaleza, a las prácticas indígenas, etcétera. Entonces, cada ciertos capítulos hay una ilustración hermosa, preciosa, de Elisa Monsalves, que es chilena de Santiago. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Gracias Éxito. a ustedes. Ahí está, una nueva forma entonces de interiorizarnos con estos temas que a la hora siguen vigentes. Oye, a propósito de la integración de mujeres en distintas